Y hoy la idea es ir a conocer uno de los volcanes más peligrosos que tiene Ecuador. Si deciden hacer esta ruta, que les recomendamos muchísimo porque es preciosa, no le hagan mucho caso al GPS porque no la tiene bien marcada. Pero bueno, al refugio con nuestros vehículos no podemos llegar porque nos dijeron que es para 4x4. No estamos a salvo, pero nos dijo Miguel que él sabe la ruta de evacuación en caso de que pase algo. Creo que es uno de nuestros lugares favoritos en Ecuador y en América. Buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belu y Martín y estamos recorriendo Ecuador. Hace un mes que estamos en este hermoso país, que es chico pero tiene muchísima variedad de paisajes, culturas, comidas. La verdad que es muy interesante para recorrer. En el video anterior les mostramos la laguna Quilotoa, que es una laguna adentro de un cráter de un volcán. Es una locura. Como les contamos hace unos videos, Ecuador tiene casi 100 volcanes. Ahora estamos en el estacionamiento de la laguna Quilotoa y dormimos a 4.000 metros. 2 noches seguidas, pero fue súper tranquila. Estuvimos reparados por los árboles, así que no tuvimos viento. Estuvo fresco, sí, pero lo esperable para estas alturas. Te abrías un poco y ya está. Y hoy la idea es ir a conocer uno de los volcanes más peligrosos que tiene Ecuador. Y en vez de ir por la ruta que vinimos, que era la ruta principal hasta la Tacunga, vamos a agarrar una ruta interna que vimos en el mapa, que sale como a la Panamericana. Son unos 100 kilómetros y no sabemos bien la verdad con qué nos vamos a encontrar. Le preguntamos al guardaparques a ver si se podía hacer. Nos dijo que sí, que estaba asfaltada, que era linda y nos decidió. Así que suficiente para nosotros. Vamos a arrancar este video. La ruta que estamos haciendo es la ruta que sale a Lazo Vía Sicchos. Es una ruta que parece bastante nuevita, tiene muy poquitos tramos que están arreglando, pero son 20 metros de ripio nada más. De fondo podemos ver los colchones de nubes, una cantidad de montañas impresionante. Dejamos atrás al cráter del volcán Quilotoa. Tiene mucha subida, mucha bajada. Por suerte no hay casi tráfico, no hemos cruzado prácticamente a nadie, así que lo podemos hacer tranquilos, despacito, sin apuro, sin que nadie nos esté pasando y disfrutando obviamente del paisaje que es increíble. Miren acá cómo cayó la montaña, ocupó medio carril de la mano de enfrente. Venimos pasando varios deslaves, varios derrumbes que muchas veces dejan la ruta con un solo carril. Como les contábamos, hay muy poco tráfico, así que no es ningún problema. Hay partes donde el asfalto ya no está y hay tierra o ripio, pero también, como les decíamos antes, son tramos muy cortitos. Y otro dato es que si deciden hacer esta ruta, que les recomendamos muchísimo porque es preciosa, no le hagan mucho caso al GPS porque no la tiene bien marcada. Se ve que tiene el camino anterior, pero lo bueno es que es un camino que es fácil de distinguir, sobre todo cuando uno llega a los pueblos que se ven más calles. Siempre hay que seguir por el camino más ancho, asfaltado. Atravesamos la ciudad de Sicchos, una ciudad
enorme. Ahora estamos saliendo nuevamente a la ruta. Preguntamos porque no había cartelería y el mapa nos mandaba para cualquier lado, pero nos dijeron derecho, se llega a Lazo, que es donde agarraríamos nuevamente la Panamericana. Estamos bajando, no sabemos hasta qué altura vamos a bajar. Ahora nos encontramos en el cañón del río Toachi y es todo un zigzag así como estamos viendo ahora, con bajadas bastante pronunciadas. Enfrente está la ruta que sube todo lo que estamos bajando, porque sí, en algún momento hay que subir porque tenemos que cruzar las montañas para llegar a la Panamericana. Uy, miren acá el derrumbe que hubo. Quedó un solo carril. Y acá adelante tenemos el puente que cruza el río Toachi. Llegamos a la altura del río prácticamente. Se puede ver en el video lo altas que están las montañas. Ahí pasamos el río. Y ahora a subir. Ahora estamos subiendo una cuesta bastante pronunciada, pero cada vez nos gusta más hacer estas rutas internas, fuera de las rutas principales, que tienen paisajes mucho más lindos. Vas pasando por los pueblos locales, viendo la vida, el día a día de la gente. La verdad que es muy bonita esta ruta y además nos sorprende que dentro de todo está en muy buen estado por ser una ruta interna. Ayer, después de hacer la ruta, llegamos a una estación de servicio acá en la Panamericana, que ahora se las voy a mostrar, está bastante linda, y pasamos la noche acá. Y lo mejor que tiene esta estación de servicio no es la estación de servicio en sí, sino que miren, ahí está Blanquita, y por allá tenemos al Cotopaxi. Le voy a ir haciendo un poquito de zoom para que lo vean. Ahí se ve la cumbre arriba de las nubes. Miren lo que es. Qué locura y qué suerte haberlo visto, porque mucha gente no tiene la suerte de verlo. Tiene una altura de 5.897 metros sobre el nivel del mar. Es la segunda montaña más alta de Ecuador y uno de los más representativos del país. Y bueno, la idea hoy es ir a conocerlo, acercarnos un poco hasta el Parque Nacional, al centro de visitantes. Ya estoy emocionado por ir. Ahora Belo está haciendo el mate. Vamos a esperar a los uruguayos que están viniendo y nos vamos a ir para allá. Y esta es la estación de servicio, es una Primax. Nos dejaron dormir sin problemas. Tiene wifi, ahí tiene un shop. Por allá tiene baños también gratuitos. Y por ahí está Blanquita. ¿Ya estás preparando el mate?
Sí, nos pegamos una duchita ahora que al rayito del sol está todo un poquito más calentito. Preparamos el mate y ya me queda guardar lo que acabo de lavar que usamos para el desayuno. Y ya nos vamos para el volcán Cotopaxi. Ya estamos camino al volcán Cotopaxi. Enfrente tenemos al volcán Rimiñahui. Este es uno de los volcanes de la Avenida de los Volcanes, como se conoce esta zona. Es la zona de Ecuador con más volcanes y en este caso su nombre significa cara de piedra. Las paredes que vemos arriba de todo son las paredes del cráter y tienen unos 800 metros de altura. A diferencia del Cotopaxi, este volcán no tiene nieve, así que parece mucho más agreste. Y ahora sí estamos tomando la salida hacia el Parque Nacional Cotopaxi. Ahí se puede ver en la foto del costado del volcán largando cenizas. Llegamos ya al Parque Nacional Cotopaxi. Llegamos hace un ratito y nos quedamos acá con los chicos de Jugar Viajando pasando la tarde. Estamos en un lugar muy lindo y muy tranquilo. Ahí tenemos la entrada al parque. Por acá están los motorhomes. Ahí hay un restaurante. Tenemos todo este playón enorme para estacionar. Ahí están los baños. La verdad que está hermoso este parque. Está muy muy lindo. Nosotros llegamos a las 3 de la tarde y es en el horario justo que cierra el ingreso hacia el volcán. Así que nos dijeron que acá podemos pasar la noche gratis y tranquilos y mañana sí acceder al parque, que igualmente la entrada es gratuita, pero adentro hay campings que son pagos ya. Por lo que nos contaron, además no tienen servicios ni nada, así que decidimos pasar la noche acá tranquilos. Adentro del parque hay una laguna y se puede subir al refugio. Pero bueno, al refugio con nuestros vehículos no podemos llegar porque nos dijeron que es para 4x4. Así que vamos a ver si mañana ahí podemos ir en alguna camioneta de las que salen desde acá. Y a la laguna se puede ir, pero no se puede dormir. No, porque está lleno de aves y el hecho de quedarse a dormir afectaría el modo en que ellas están ahí. Así que está prohibido quedarse en la laguna, solo se puede ir durante el día a hacer el recorrido. Así que bueno, nos vamos a preparar un cafecito. Está bastante fresco acá. Y mañana vamos a ver si podemos acercarnos más al volcán y a contarles un poco más también de este ícono de Ecuador. Llegó el día de subir al Cotopaxi, pero primero quiero mostrarles cómo amaneció el día hoy. Está espectacular. Este parque tiene mucho movimiento, miren la cantidad de vehículos que hay. Por ahí están los chicos de Jugar Viajando, los chicos de Pancha la Vida y Blanquita. Por allá a lo lejos, miren cómo se ve el Chimborazo, que fuimos a hacer unos videos. Es la montaña más alta de Ecuador, pero miren lo despejado que está. Y no es el único volcán que se ve desde acá, ahora les voy a mostrar. Esos dos volcanes enormes que se ven ahí atrás son los Silinizas, que estuvimos en esa reserva cuando fuimos al Quilotoa. Por ahí atrás tenemos al Rumiñahui, que es el que está muy cerquita del Cotopaxi. Y ahí arriba de los vehículos tenemos al Cotopaxi, que es la estrella de este parque, con casi 5.900 metros. Miren lo que es, si le pongo zoom, cómo se ve. Qué locura de volcán. Y hoy vamos a entrar al parque. Primero está el centro de visitantes a unos kilómetros más adelante. Después está la laguna Limpiopungo, que es una laguna hermosa que tiene vistas al Cotopaxi. Y desde ahí se sube en vehículo hasta el estacionamiento a 4.500 metros. Ahí ya no se puede llegar con vehículo 4x2. Está en muy mal estado de camino, nos dijeron. Así que vamos a ver si vamos en una 4x4. Y desde ese estacionamiento se sube al refugio a 4.800 metros. Así que bueno, ahora en un ratito ya vamos a arrancar. Llegó la hora, Belu. Nos vamos para el Cotopaxi, ya estamos todos listos. Hoy es un día espectacular, encima hay muy poquitas nubes, de acá se ve parte del Cotopaxi. Así que estamos muy entusiasmados en salir. Y lo bueno es que además vamos con un señor de la zona que nos va a hacer de guía, así que eso es un plus para conocer todo el parque. Totalmente, así que vamos a ir algunos en la caja y otros adentro porque somos 8 y no entramos. Sí, y nos cobra $60 la camioneta entera, o sea, $60 para los 8. 60 para los 8. No arriesgamos los motorhomes. Afuera hay un cartel que dice que solo se puede ingresar
en vehículo alto o en 4x4. Y conocemos ya de mucha gente que tuvo problemas en la subida, así que vamos por lo seguro y a conocer el Cotopaxi. Vamos. Tenemos acá el equipo que se va en la caja. Me voy a volver uruguayo acá. Sí, en media hora lo hacemos uruguayo. Bota, vamos arriba. Vamos arriba. Y tomando mate. Yo me voy para adentro. A ver. ¿Estamos listos? Estamos acá, mira tanto. Primera parada del recorrido, estamos en la laguna Limpiopungo, a 3.900 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Limpiopungo es una palabra quechua que significa en español puerta abierta o puerta limpia, porque desde acá se suele ver el Cotopaxi que tengo atrás mío. Hasta hace un ratito se veía perfecto toda la parte de la cumbre. Ahora llegaron algunas nubes que lo taparon un poquito, pero realmente es una vista impresionante. La laguna es una laguna súper bajita, tiene unos 5 o 10 centímetros en la orilla, 1 metro en el centro, que es la parte más profunda. Y acá habitan muchas aves migratorias y endémicas. Hay gaviotas andinas, hay carascaras, hay patos, que bueno, viven acá. Nos contaba Miguel, el guía, que gracias a que es tan bajita se pueden hacer servicios de limpieza, porque muchas veces con el viento tan fuerte suelen volar papeles o plástico de las camionetas que hacen acá la parada, pero los guardaparques pueden entrar y hacer la limpieza para mantener todo bien. Ese que está ahí es el volcán Rumiñahui, uno de los 12 volcanes que vamos a ver hoy. Tiene el nombre de un guerrero inca que cuenta la leyenda que enterró en ese volcán sus tesoros cuando se enteró que venían los españoles hasta esta zona. Y también hay un sendero para poder subir desde acá y es la vía de evacuación si llega a erupcionar el Cotopaxi. Y la laguna la verdad que es hermosa, miren qué linda que es. Después de disfrutar las vistas de la laguna Limpiopungo, volvimos a la 4x4 para empezar el trayecto hasta el refugio. En solo 10 kilómetros se llega a los 4.550 metros sobre el nivel del mar, y el camino, a medida que empezábamos a subir, se iba poniendo más desafiante y a requerir de las habilidades de Miguel al volante.
Ahí arriba tenemos al majestuoso Cotopaxi y llegamos al lugar, al estacionamiento y desde donde se empieza la caminata. El camino está muy feo, en muy mal estado, sobre todo la última parte, así que menos mal que vinimos con otra camioneta y además con Miguel, que es el guía que nos va explicando todo. De acá se ven muchísimos volcanes. Ese de allá es el Antisana, por allá tenemos al volcán Cayambe Coca también nevado. Estos no me acuerdo los nombres, pero tenemos volcanes por todos lados. En total son 12 volcanes. Así que nada, Belu, somos muy privilegiados de estar acá. Encima el día que nos tocó. Nos tocó un día espectacular y ahora lo que vamos a hacer es una caminata aproximadamente 1 hora hasta el refugio. Dijo Miguel que vamos a hacerlo por un camino que es en zigzag, más suave, despacio, y desde ahí vamos a ver si podemos seguir un poquito más o si la altura ya nos afectó, porque estamos a 4.500, vamos a subir a 4.800 en un principio. Y el refugio es esa construcción que se ve ahí. Así que bueno, Belu, vamos a caminar. A caminar nomás. Estamos ya en el refugio, Belu. Llegamos, fue dura la subida, mucho desnivel. Ahora estamos tomando unos mates calentitos. Y acá vamos a seguir un poquito más todavía. Dijo unos 40-45 minutos hasta la zona donde hay nieve. Acá en el refugio, miren, hay para comprar comida, tomarse un té y demás. Y este que se ve acá es el cráter del Cotopaxi. Ahora no se puede subir porque está en alerta, pero si se pudieron, nos sube hasta acá y ve el cráter de 800 metros de diámetro desde arriba. Debe ser una locura. Cito porque está caliente, ¿eh? ¿Te gusta, Miguel? ¿Está bueno? Muy bueno, excelente, primera vez. Acá estamos a 4.864 metros en el refugio José Rivas. Qué locura el lugar en el que estamos, amor. Increíble. Es súper imponente. Tiene 5.897 metros de altura, lo que lo convierte en la segunda montaña más alta de Ecuador. El segundo volcán activo más alto del mundo, después del de Ojos del Salado, que está entre Argentina y Chile, a la altura de Catamarca. Es impresionante realmente. Yo no esperaba ver paisajes tan bonitos. Ya en el sendero, viendo para el otro lado, se ven muchísimos volcanes. No, a mí me voló la cabeza, la verdad. Creo que es lo que más me gustó por ahora de Ecuador. Y vale mucho la pena subir porque cambia totalmente la vista. Es otra cosa. Un plus fue venir con Miguel, con el guía, porque el camino está feo, como les habíamos contado. Nos está contando muchísima información del Cotopaxi, de todos los volcanes, de los alrededores. Y además algo que está bueno es que no es solamente el traslado por lo que uno paga, es prácticamente una excursión personalizada. Ahora le dijimos que queríamos ir hasta la nieve, nos dijo vamos, no hay problema. Y miren lo que es el paisaje, es una inmensidad tremenda. Por ahí atrás se ve la ciudad de Quito, por acá siguen las montañas. Y además, como les contamos, es el volcán más peligroso de Ecuador. No es el único que está en actividad. En el 2015 tuvo así unas cenizas que salieron del cráter. En 1877 fue la última gran erupción que tuvo, que arrasó con La Tacunga, que es una ciudad acá cercana. Pero bueno, ahora está en alerta amarilla. Hay veces que se puede ver un poco de vapor saliendo. No estamos a salvo, pero nos dijo Miguel que él sabe la ruta de evacuación en caso de que pase algo. Igualmente está monitoreado, hay antenas que en cuanto sienten un poco más de movimiento, de actividad en el volcán, dan aviso abajo y se puede evacuar todo. Y es tan peligroso no solamente por el fuego o las piedras que pueda largar, sino por la cercanía que tiene con las ciudades de Quito, de La Tacunga, de Lazo, y además porque al tener un glaciar arriba, el glaciar se desprende y cae como una avalancha y arrasa con todo. Se conoce como lahar a ese fenómeno de que se calienta el hielo y hace como un aluvión. Eso es lo que es más peligroso de todo, porque justamente además las vías de caída que tienen son las que van a las ciudades. La verdad que no lo puedo dejar de mirar igual, es muy, muy loco. Miren lo que es, para que no nos vean solo las caras a nosotros, miren lo que es eso. ¡Wow! Y ahora el caminito que estamos haciendo va todo por ahí, a ver si podemos llegar a tocar la nieve. Desde acá se llegan a ver 12 volcanes y nos tocó un día. Mucha suerte tuvimos. Miren lo que son acá, todas las piedras que ha lanzado el volcán. Qué bárbaro. Qué paisaje, Ecuador. Miren lo que es esta roca volcánica.
y hay otras más rojas por el magma. No sé si se va a llegar a ver, pero todo ahí hay cascadas de deshielo del glaciar que tiene este volcán. Fíjense, ahí se llega a ver un poquito más. Y por acá ya nos estamos acercando al glaciar. Es muy en subida el sendero. Ahí tenemos otra cascadita. Por ahí ya todo el glaciar. ¡Qué barbaridad! Es espectacular, Belu. Es tremendo. Ya espero que falte poco igual para llegar a la nieve porque no hay más. Cansa mucho. Seguimos subiendo y fíjense como todo lo que tenemos ahí al lado ya es glaciar. Miren cómo le cae agua. Ahora tenemos que seguir subiendo para allá arriba. Lo estamos dando todo para llegar hasta ahí arriba. Si les está gustando el video, suscríbanse al canal que es gratis. Nos dan una mano enorme y nos ayudan a seguir creando contenido. Y creo que nos lo merecemos por este lugar increíble que les estamos mostrando. Y ahí ya estamos, miren, llegando al glaciar. Fíjense que nuestro guía Miguel ya está atrás. Y miren lo que es el lugar en el que estamos. Todo esto es glaciar. Y me parece muy majestuoso, la verdad. Tranqui el pedazo de hielo que tenemos acá. Wow. Costó, Belu. Costó. Me agotó. Felicitaciones, chicos. A 5.200 metros, ¿sí? Felicitaciones, miren esa maravilla, esa naturaleza que Dios ha creado. Espectacular, Miguel. Sí. Gracias. Felicitaciones, chicos. Todo este piso que tenemos acá es hielo. Estamos en el medio del glaciar, Belu. 5.200 metros sobre el nivel del mar. La cumbre está a 5.897, pero bueno, ya de acá para arriba se hace todo con guía de alta montaña. Nos contaba Miguel que anteriormente todo el glaciar que vemos hoy acá llegaba hasta mucho más abajo y la primera vez que él vino hace casi 20 años tenía como unos 30 metros de altura. Pero miren la inmensidad del paisaje. Hielo para todos lados. Fíjense ahí lo que es. Creo que es uno de los lugares más lindos en los que hemos estado. Ahí tenemos los picos como si el agua se hubiera congelado. Y nada, amigos, fíjense la inmensidad. Todo esto que vemos acá en realidad es todo hielo tapado por tierra. Las piedras van cayendo para abajo. Así que ahora vamos a tener que tener mucho cuidado para bajar. Pero estoy enamorado de este volcán. Valió sinceramente cada paso que hemos dado. ¿Estás feliz? Estoy feliz, pero bueno, ya toca la hora de regresar. Se siente el fresquito acá arriba estando tan cerca del hielo. Pero no hay viento, ¿viste? No hay viento, eso es lo bueno, estamos súper reparados. Recuerden que si van a viajar al exterior, lo tienen que hacer con asistencia al viajero para estar seguros, para estar tranquilos, como estamos nosotros en este momento. Nosotros viajamos con ASIS 365 y usando el código Caminando tienen un 5% de descuento. Así que ya saben, si van a viajar, coticen con ese código, nos ayudan a nosotros a seguir viajando y ustedes viajan más seguros. Y van a poder disfrutar de estos lugares increíbles que hay por América, en este caso en Ecuador, seguros. Estamos ya nuevamente en el refugio. Costó un poquito la vuelta porque estaba todo el terreno muy suelto, pero pudimos llegar bien. Vamos a cerrar este video acá, este videazo. Fue tremendo, la verdad. Creo que es uno de nuestros lugares favoritos en Ecuador y en América. Yo creo que ya estoy hecha. O sea, quiero conocer la Amazonía porque no hemos estado aún en 3 años de viaje, pero hasta ahora es increíble Ecuador. Nos está volando la cabeza, la verdad. Así que bueno, les agradecemos por habernos acompañado en este video. Estamos muy contentos de que estén del otro lado. Los queremos mucho. Ustedes también son parte de este viaje. Y bueno, suscríbanse al canal que es gratis. Y será hasta el próximo video de Caminando el Mundo.